bienvenidos de nuevo al canal. Hoy volvemos a donde comenzó todo, la temporada 1 de Juego de Tronos. Desde el aviso del invierno se acerca, en Invernalia hasta el nacimiento de la madre de dragones en Essos, repasaremos los momentos clave, el desarrollo de personajes y las jugadas políticas que marcaron el destino de los 7 reinos. Antes de empezar, suscríbete para no perderte el resto de las temporadas. Ahora sí, arrancamos. El frío invierno se respira desde los primeros minutos en el indómito norte de Poniente, más allá del imponente muro de hielo. Una patrulla de la Guardia de la Noche se adentra en el bosque encantado solo para tropezar con una masacre brutal y un horror antiguo que se creía extinto, los caminantes blancos. Tras presenciar la muerte de sus compañeros a manos de estas criaturas sobrenaturales y sus espectros, el joven explorador Will huye aterrorizado hacia el sur rompiendo sus votos sagrados. Su huida termina abruptamente en las tierras de Invernalia, el ancestral hogar de la casa Stark. Eddard Ned Stark, el honorable guardián del norte, se ve obligado a cumplir con su deber y dicta la sentencia de muerte para el desertor. Acompañado por sus hijos, Ned decapita al hombre con su espada de acero valirio, hielo, enseñándole a su pequeño hijo Bran que quien dicta la sentencia debe blandir la espada. En el camino de regreso al castillo, la comitiva tropieza con un hallazgo extraordinario, una enorme loba wargos muerta y sus 6 cachorros recién nacidos. Aunque Ned inicialmente duda, Jon Snow, su hijo bastardo, lo convence de perdonarles la vida señalando que el lobo es el emblema de su casa y que hay exactamente un cachorro para cada uno de los hijos legítimos de Stark. En el último momento, Jon encuentra un 6º cachorro albino, el rezagado de la camada, que se queda para sí mismo. Mientras tanto, en la fastuosa capital de Desembarco del Rey, el panorama político sufre un vuelco sísmico tras la repentina y misteriosa muerte de Jon Arryn, la mano del rey. Ante esta alarmante pérdida, el rey Robert Baratheon decide emprender un larguísimo viaje hacia el norte junto a toda la corte real para visitar a su viejo y leal amigo Ned. A su llegada a Invernalia, Robert no solo le ofrece formalmente el puesto vacante como su mano derecha para gobernar el reino, sino que también propone una alianza matrimonial entre su primogénito y heredero al trono de hierro, el príncipe Joffrey, y la hija mayor de los Stark, la romántica e ilusionada Sansa. Esa misma noche, las intrigas cortesanas comienzan a enturbiar el ambiente. Catelyn Stark recibe en secreto una perturbadora misiva de su hermana Lysa, la viuda de Jon Arryn, quien ha huido al nido de águilas. La carta acusa directamente a los Lannister, la poderosa y adinerada familia de la reina Cersei, de haber envenenado a la mano del rey. Esta revelación enciende las alarmas en Catelyn, quien empieza a temer seriamente que una conspiración esté marchando en silencio para desestabilizar el reino y arrebatarle el poder a Robert. Lejos de allí, cruzando las turbulentas aguas del mar Angosto, en el árido continente de Essos, la política se mueve de una forma completamente diferente. El príncipe exiliado Viserys Targaryen, obsesionado con recuperar el trono de hierro que le fue arrebatado a su padre, teje su propia red de ambición. Para conseguir los 50.000 jinetes que necesita para invadir Poniente, Viserys no duda en vender a su tímida y sumisa hermana menor, Daenerys, obligándola a contraer matrimonio con el temible y salvaje caudillo Dothraki, el Khal Drogo. Durante la fastuosa y violenta celebración de la boda en Pentos, la joven novia recibe un regalo que cambiará el destino del mundo: 3 hermosos huevos de dragón fosilizados entregados por el Magister Illyrio Mopatis, un recordatorio del antiguo poder de su linaje que una vez dominó los cielos con fuego y sangre. De vuelta en Invernalia, justo cuando la comitiva real se prepara para partir hacia el sur, el destino de la casa Stark se quiebra para siempre. El pequeño Bran, un acróbata nato aficionado a escalar los muros del castillo, decide subir a una vieja torre abandonada. Su diversión se transforma en absoluto terror al asomarse por una ventana y descubrir un secreto abominable. La reina Cersei y su hermano gemelo, el caballero de la Guardia Real Jaime Lannister, están manteniendo relaciones sexuales en el interior de la estancia. Al verse descubiertos y para proteger a toda costa el secreto de su incesto, Jaime toma al niño del revés de la ropa y, con una frialdad espeluznante, lo empuja al vacío desde la ventana superior de la torre con la firme intención de silenciarlo para siempre. El viaje hacia el destino y el peligro comienza a bifurcarse tras la terrible tragedia en Invernalia. Ned Stark, habiendo aceptado el pesado cargo de mano del rey, emprende el largo viaje hacia la capital, Desembarco del Rey. Lo acompañan sus 2 hijas, Sansa, ilusionada con su futuro matrimonio real, y la rebelde Arya, quien prefiere las espadas a las costuras. Mientras tanto, en el hogar ancestral del norte, una devastada Catelyn Stark permanece recluida día y noche para cuidar de su pequeño hijo Bran, quien continúa sumido en un profundo estado de inconsciencia tras su misteriosa caída de la torre. La tensión en el castillo norteño estalla cuando un asesino se infiltra en los aposentos del niño herido con un puñal de acero valirio. Catelyn lucha desesperadamente contra el agresor,
sufriendo graves heridas en las manos, pero la salvación llega gracias a Verano, el lobo huargo de Bran, que salta sobre el atacante y lo mata desgarrándole la garganta. Este sangriento atentado convence a Catelyn de que la caída de su hijo no fue un accidente y que los Lannister están detrás de todo para silenciar un terrible secreto, lo que la impulsa a planear un viaje secreto a la capital para advertir a su esposo. Paralelamente, otra comitiva se encamina hacia los confines del mundo conocido. Jon Snow, sintiendo que no pertenece a Invernalia tras la partida de su padre, se dirige hacia el lejano muro para cumplir su sueño de unirse a la Guardia de la Noche junto a su tío Benjen Stark. En este viaje al gélido norte la acompaña Tyrion Lannister, el agudo y sarcástico hermano menor de la reina, quien desea contemplar con sus propios ojos el fin del mundo. Durante el trayecto, el joven bastardo y el inteligente enano forjan una peculiar relación basada en la marginación que ambos sufren dentro de sus respectivas familias aristocráticas. Mientras tanto, la tensión estalla de forma violenta en el camino real que conduce al sur. Durante un descanso del viaje real, el cruel príncipe Joffrey interrumpe un juego de espadas de madera entre Arya y su humilde amigo, el hijo del carnicero llamado Mika. Joffrey amenaza y hiere deliberadamente al plebeyo por diversión, lo que desata la furia de Arya. Cuando el príncipe intenta contraatacar a la niña con su espada de acero, Nymeria, la loba huargo de Arya, interviene ferozmente para proteger a su dueña y muerde el brazo del heredero al trono. Consciente del castigo que le espera a su mascota, Arya ahuyenta a Nymeria hacia la espesura del bosque para salvarle la vida. La corte real se detiene en un bastión cercano para juzgar el incidente en un ambiente cargado de ponzoña. La manipuladora reina Cersei, furiosa por la humillación de su hijo, exige una retribución de sangre, y al no encontrar a la loba culpable, demanda que Robert ordene la muerte de Dama, la dócil e inocente loba huargo de Sansa. El rey Robert, cansado de las disputas familiares pero incapaz de contradecir a su esposa, cede a la petición. Para evitar que el verdugo real ejecute el castigo, un apesadumbrado Ned Stark decide asumir la sombría tarea y mata él mismo a la loba de su hija mayor. Casi en el mismo instante, los sabuesos de los Lannister localizan y asesinan sin piedad al joven Mika en los densos bosques. Lejos de las intrigas de Poniente, al otro lado del mar angosto, Daenerys Targaryen se enfrenta a una dura realidad en el vasto mar de hierba de Essos. Totalmente aislada y asustada en el campamento de los salvajes guerreros, la joven Khaleesi encuentra un inesperado aliado en Ser Jorah Mormont, un caballero exiliado y caído en desgracia que jura lealtad a su hermano Viserys pero decide protegerla a ella. Guiada por los sabios consejos de su nueva doncella Doreah y el apoyo moral de Jorah, Daenerys comienza a dejar atrás su antigua sumisión. Decidida a tomar el control de su propio destino y ganar poder dentro de la estructura Dothraki, se concentra con firmeza en aprender el idioma de su nuevo pueblo y las artes necesarias para complacer y ganarse el respeto de su imponente esposo, el Khal Drogo. El panorama político de Poniente se tiñe de cruda realidad en cuanto la comitiva real cruza las puertas de la capital. Apenas llega a desembarco del rey, Ned Stark es convocado de inmediato a su primera reunión del Consejo Privado, donde se topa con la preocupante realidad de que el rey Robert Baratheon ha delegado por completo sus funciones. En la mesa de deliberaciones, rodeado por astutos consejeros como el gran maestre Pycelle, el eunuco Varys y Lord Renly, Ned recibe una noticia alarmante de boca del tesorero real. Debido a los excesos y la pésima administración de la corona, el reino arrastra una deuda monumental de 6 millones de dragones de oro, debiéndole la mitad de esa inmensa fortuna a la poderosa casa Lannister. Mientras tanto, en las estancias del Torreón de la Mano, las dinámicas de la familia Stark intentan adaptarse a su nuevo entorno. Ned sorprende a su hija menor, Arya, practicando movimientos de combate en secreto con aguja, la fina espada que su hermano Jon Snow le regaló antes de partir. Al comprender la inquebrantable determinación de la niña por aprender a defenderse y negarse a seguir el destino tradicional de una dama cortesana, Ned decide apoyarla y contrata en secreto a Syrio Forel, el antiguo primera espada de la ciudad libre de Braavos. El maestro Braavosi comienza a instruir a Arya en el baile del agua, un estilo de esgrima fluido, ágil y letal que transforma el entrenamiento de la pequeña en su mayor refugio. La intriga política se intensifica con la llegada clandestina de Catelyn Stark a la capital. Su intención de advertir discretamente a su esposo sobre el intento de magnicidio contra su hijo se ve frustrada cuando los guardias de la ciudad la interceptan. Pero, resulta ser una maniobra de su astuto amigo de la infancia, Petyr Meñique Bellish, el consejero de la moneda, quien la pone a salvo en uno de sus burdeles junto al leal Sir Rodrik Cassel. Al examinar la valiosa daga de acero valirio utilizada por el asesino en Invernalia, Meñique suelta una bomba de relojería y asegura ante Catelyn y el recién llegado Ned que esa exótica arma pertenecía originalmente a él, pero que la perdió en una apuesta a manos del ingenioso Tyrion Lannister. Lejos del nido de víboras de la capital, en el gélido norte, las realidades son radicalmente distintas. En los muros de Invernalia,
un devastado Bran Stark despierta a su nueva vida tras salir del coma. El maestre Luwin se ve obligado a comunicarle la desgarradora noticia de que sus piernas han quedado completamente paralizadas y jamás volverá a caminar. Sumido en la frustración y la tristeza, el pequeño sigue sufriendo de amnesia, siendo incapaz de recordar los oscuros acontecimientos de la torre que provocaron su caída. Más al norte, en la inmensidad del muro, Jon Snow se enfrenta al rudo bautismo de fuego de la Guardia de la Noche. Durante los entrenamientos en el patio del Castillo Negro, Jon demuestra una destreza en el combate muy superior a la de sus nuevos compañeros, quienes son en su mayoría criminales convictos y plebeyos sin ningún tipo de instrucción militar. Esta brecha genera un fuerte resentimiento y un aislamiento inicial para el joven bastardo. En el mismo bastión, el astuto Tyrion Lannister se prepara para concluir su exótica visita al fin del mundo. Antes de que el enano emprenda su viaje de regreso al sur, el Lord Comandante Jorah Mormont y el veterano explorador Benjen Stark se reúnen con él para pedirle encarecidamente que interceda ante el rey Robert y la corte, describiéndole las precarias condiciones de la guardia y la urgente necesidad de hombres para defender el muro ante los peligros que despiertan en el invierno. Al otro lado del mar angosto, el equilibrio de poder da un vuelco irreversible en el vasto mar de hierba de Essos. Daenerys Targaryen descubre con alegría y asombro que está embarazada de Khal Drogo, un acontecimiento que le otorga un nuevo estatus de respeto y autoridad mística ante el pueblo Dothraki. Cuando la Khaleesi ordena detener la marcha del campamento para descansar, su arrogante hermano Viserys monta en cólera y la ataca físicamente, enfurecido por recibir órdenes de quien considera su súbdita. Sin embargo, Daenerys ya no es la niña sumisa del pasado. Con una mirada inquebrantable de reina, lo golpea con una pesada cadena dorada y lo amenaza con severidad, advirtiéndole que si vuelve a levantarle la mano, ordenará a los jinetes de sangre que le corten los brazos. El viaje de regreso desde el muro depara sorpresas cruciales para el destino de los 7 reinos. Tyrion Lannister decide hacer una parada en Invernalia, donde es recibido con una notable frialdad por parte de Robb Stark, quien actúa como señor en funciones ante la ausencia de sus padres. A pesar de la hostilidad del ambiente y de los recelos de la familia, el noble enano demuestra su característico ingenio y generosidad al entregarle a los Stark un diseño detallado para una silla de montar especial, un invento que le devolverá la libertad al parapléjico Bran y le permitirá volver a montar a caballo. Tras este inesperado acto de bondad, Tyrion continúa su largo trayecto hacia el sur, ignorando por completo que se dirige directo hacia una trampa. En su camino hacia la capital, el Lannister decide descansar en una concurrida taberna de carretera. En ese mismo lugar, y de manera completamente imprevista, coincide con Catelyn Stark, quien regresaba en secreto de desembarco del rey acompañada por Sir Roderick. Al ver al hombre que cree responsable de haber enviado al asesino de su hijo, la señora de Invernalia decide actuar con audacia. Aprovechando los antiguos lazos de lealtad de la zona, Catelyn revela su identidad ante los caballeros presentes y apela a los juramentos hechos a la casa de su padre, los Tully de Aguas Dulces, para ordenar el arresto inmediato de Tyrion bajo la grave acusación de conspirar para asesinar a Bran, desatando así un conflicto político de proporciones impredecibles. Mientras tanto, en el sofocante ambiente de desembarco del rey, Ned Stark continúa sumergido en las peligrosas intrigas de la corte. Actuando con cautela y astucia, el nuevo mano del rey decide seguir de cerca las últimas pistas que dejó Jon Arryn antes de su misterioso deceso. Su investigación lo lleva a explorar los barrios más humildes y los talleres de la capital profunda. Es en la herrería de Tobomat donde Ned realiza un descubrimiento trascendental al conocer al joven Gendry, un hábil aprendiz de herrero que ignora por completo su propio origen noble. Al observar la imponente fisionomía del muchacho, su espeso cabello negro y su mirada decidida, Ned comprende de inmediato la verdad que Jon Arryn intentaba descifrar. El joven es uno de los hijos ilegítimos del rey Robert Baratheon, una revelación que esconde un secreto genético capaz de tambalear la legitimidad del mismísimo trono de hierro. Lejos de las intrigas sureñas, en la inmensidad del muro, la Guardia de la Noche recibe a un nuevo e inusual integrante. Se trata de Samwell Tarly, un joven gordo, torpe y sumamente sensible que ha sido desheredado y enviado al exilio del norte por su implacable padre. Desde su llegada, Sam se convierte en el blanco perfecto de las burlas y de los brutales castigos físicos propinados por el severo maestro de armas, Ser Alliser Sorn, así como de los abusos de los demás reclutas. Al ver el sufrimiento y la profunda soledad del recién llegado, Jon Snow decide dar un paso al frente para protegerlo. El joven bastardo no solo interviene directamente en los entrenamientos para evitar que sigan lastimando a Sam, sino que también utiliza su creciente influencia en el Castillo Negro, recurriendo a la persuasión y a la ayuda de su lobo Wargo, Fantasma, para convencer a sus compañeros de armas de que dejen de acosar al indefenso muchacho, forjando de esta manera una inquebrantable amistad basada en la lealtad y el compañerismo. Al otro lado del mar angosto,
el equilibrio familiar de los últimos Targaryen se fractura de forma definitiva en el vasto continente de Essos. Un profundamente frustrado y resentido Viserys observa con rabia cómo su sumisa hermana menor se ha transformado por completo en una verdadera líder y ha ganado un inmenso poder como la Khaleesi de los Dothraki. Incapaz de aceptar que su autoridad real se desvanece y consumido por los celos al ver que el pueblo respeta más a Daenerys que a él, el autoproclamado Rey Dragón decide enfrentarse a ella de manera violenta en sus aposentos. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. Daenerys ya no teme la furia de su hermano. Con la frente en alto y respaldada por el inmenso poder de su nuevo estatus, la joven le hace frente con una severidad que Viserys nunca antes había presenciado, dejándole claro que su tiempo de sumisión ha terminado y que cualquier nuevo intento de abuso físico o falta de respeto hacia ella será castigado con la muerte por los jinetes de sangre de Khal Drogo. Las intrigas palaciegas alcanzan un punto de no retorno en Desembarco del Rey cuando los secretos cruzan el mar angosto. Varys, el astuto consejero de los rumores, utiliza su vasta red de espionaje para desvelar una noticia sísmica ante el Consejo Privado. La joven Daenerys Targaryen está embarazada de Khal Drogo. Esta revelación desata la paranoia del rey Robert Baratheon, quien, temeroso de una futura invasión Dothraki liderada por el hijo de la joven, ordena de inmediato un ataque preventivo para asesinarla a ella y a su bebé nonato. Sin embargo, Ned Stark se opone con firmeza a esta brutal decisión. Al considerar a Daenerys una niña inofensiva y el plan un acto de cobardía deshonroso, Ned se enfrenta a su viejo amigo y renuncia enérgicamente a su cargo como mano del rey, arrojando su insignia sobre la mesa del consejo en señal de absoluta protesta. Mientras la capital se fractura políticamente, Catelyn Stark avanza con su valioso prisionero a través de las peligrosas tierras de las Montañas de la Luna. Para despistar a los posibles perseguidores de la casa Lannister, Catelyn decide desviar su rumbo original y traslada a Tyrion al Nido de Águilas, la inexpugnable fortaleza gobernada por su neurótica hermana Lysa Arryn. Al llegar, se topan con un ambiente hostil e inestable, ya que la viuda de Jon Arryn muestra claros signos de paranoia y un odio visceral hacia los Lannister. Ignorando las advertencias de Catelyn sobre la necesidad de un juicio justo, Lysa encierra de inmediato al astuto enano en las pavorosas celdas del cielo, unas prisiones abiertas al abismo que amenazan la cordura de cualquiera. La impactante noticia del secuestro de Tyrion no tarda en llegar a los oídos de la corte real, desatando la furia inmediata de la familia de la reina. Jaime Lannister, el arrogante matarreyes y hermano gemelo de Cersei, decide tomarse la justicia por su mano, y junto a un numeroso contingente de guardias de su casa, embosca a Ned Stark y a su pequeña escolta justo cuando salían de una de las casas de placer de la capital. Jaime, desbordado por la ira y el orgullo herido, exige explicaciones inmediatas y la liberación de su hermano menor, rodeando por completo al exmano del rey en mitad de las calles embarradas de la ciudad. La confrontación dialéctica escala rápidamente hacia la violencia física. Ned, asumiendo toda la responsabilidad para proteger las acciones de su esposa, miente al asegurar que él mismo ordenó la detención de Tyrion, lo que desata un feroz y fluido combate a espada entre los guardias de ambas casas. En medio de la carnicería, los leales hombres de Stark, incluido su fiel capitán Jory Cassel, son masacrados sin piedad ante los ojos de su señor. La tensión llega a su clímax cuando Ned y Jaime cruzan sus aceros en un reñido duelo singular de honor. Sin embargo, el combate termina de la forma más deshonrosa posible. En un momento de descuido, uno de los soldados de los Lannister interviene de manera traicionera y apuñala a Ned por la espalda, atravesándole limpiamente la pierna con una lanza y dejándolo gravemente herido y derribado en el suelo. Sintiéndose profundamente insatisfecho y ultrajado por este final injusto que arruinó su duelo, Jaime golpea a su propio soldado en el rostro. Consciente de las gravísimas implicaciones políticas de haber atacado al Protector del Norte, el matarreyes decide perdonarle la vida a un indefenso Ned en ese instante. Monta a caballo junto a sus hombres supervivientes y parte a toda prisa de la capital con el firme objetivo de cabalgar hacia las tierras del este para rescatar a su hermano Tyrion de las garras de los Stark. Las consecuencias de la violencia a la capital alteran profundamente el equilibrio de poder en Poniente. Mientras Ned Stark se recupera de su grave herida en la pierna, el rey Robert Baratheon disipa cualquier intento de dimisión. Vuelve a nombrarlo mano del rey y le exige firmemente que asuma el control del reino mientras él se ausenta para participar en una prolongada jornada de caza mayor. Con Robert lejos, Ned debe sentarse en el trono de hierro para escuchar las súplicas del pueblo. Al recibir a unos campesinos desolados de las tierras de los ríos, el nuevo regente en funciones se entera de que Sir Gregor Clegane, un temible vasallo de la casa Lannister conocido como La Montaña, ha estado cometiendo brutales atrocidades y matanzas en la región de Aguas Dulces. Mostrando una rectitud implacable, Ned condena públicamente a Clegane a muerte, le retira sus tierras y títulos, y envía una citación oficial al patriarca Lord Tywin Lannister para que comparezca ante el tribunal a rendir cuentas por los crímenes de su abanderado.
Consciente de que sus drásticas decisiones legales acaban de encender la mecha de una inminente guerra contra los Lannister, Ned prioriza la seguridad de su propia familia. El gobernador del norte ordena de inmediato los preparativos para que sus hijas, Arya y Sansa, abandonen la peligrosa capital y regresen de inmediato al refugio de Invernalia. En medio de estas tensiones, Ned continúa revisando el misterioso libro de genealogía que Jon Arryn consultó antes de morir. Al comparar las descripciones físicas de los ancestros de la casa Baratheon con las de los hijos de la reina, el Stark descubre la perturbadora verdad. Mientras que todos los descendientes legítimos de Robert siempre fueron de cabello negro, Joffrey, Myrcella y Tommen poseen una brillante cabellera rubia. Ned comprende horrorizado que ninguno de ellos es hijo biológico del rey, sino fruto del incesto entre Cersei y su hermano gemelo, Jaime Lannister. Lejos de la corte, en el norte, la vida de Bran Stark da un giro agridulce. Mientras prueba con entusiasmo la innovadora silla de montar diseñada por Tyrion en los bosques cercanos a Invernalia, el niño es emboscado y tomado como rehén por un grupo de salvajes renegados que han desertado de las peligrosas tierras más allá del muro. La situación es crítica, pero su hermano mayor, Robb Stark, y el pupilo de la casa, Theon Greyjoy, aparecen justo a tiempo para rescatarlo. En una hábil y arriesgada maniobra, abaten a los atacantes, perdonándole la vida únicamente a una mujer salvaje llamada Ocha, a quien toman prisionera y trasladan de vuelta al castillo para que sirva en las cocinas como sirvienta. Paralelamente, en las alturas del Valle de Arryn, el destino de Tyrion Lannister se decide de forma espectacular. Harto del encierro y de las hostilidades en el nido de águilas, el astuto cautivo utiliza su ingenio para exigir formalmente un juicio por combate, argumentando que prefiere dejar su culpabilidad en manos de los dioses. La paranoica Lysa Arryn acepta el desafío y elige al experimentado capitán de su guardia, Sir Vardis, como el campeón de la acusación. Ante la sorpresa de toda la corte del valle, un astuto y pragmático mercenario llamado Bronn da un paso al frente y se ofrece como voluntario para defender al enano a cambio de una futura recompensa económica. El combate resulta ser un choque de estilos. La agilidad y las tácticas poco ortodoxas de Bronn agotan al pesado caballero acorazado, permitiéndole matarlo y arrojarlo por la puerta de la luna. Cumpliendo las leyes de Poniente, Lysa se ve obligada a liberar a Tyrion, quien abandona el lugar escoltado por su nuevo protector. Finalmente, en el lejano continente de Essos, la impaciencia y la soberbia de Viserys Targaryen sellan su trágico final en la ciudad sagrada de Baes Dothrak. Consumido por los celos y la furia al ver que el Khal Drogo pospone constantemente la invasión a Poniente, el autoproclamado Rey Dragón irrumpe completamente ebrio en un banquete sagrado. Desenvainando su acero, algo estrictamente prohibido en el recinto, Viserys amenaza directamente la vida de su propia hermana y del hijo nonato que lleva en su vientre, exigiendo la corona que le fue prometida a cambio de Daenerys. Con una calma aterradora, el Khal Drogo acepta otorgarle la ansiada recompensa dorada. A una señal de líder, los jinetes de sangre inmovilizan al insolente príncipe mientras Drogo funde varios medallones de oro en una olla. Ante la mirada fría y desapasionada de Daenerys, el Khal vierte el metal hirviendo directamente sobre la cabeza de Viserys, otorgándole una corona de fuego y muerte que apaga para siempre sus ambiciones reales. La tensión política en Desembarco del Rey alcanza su punto de ebullición definitivo. Movido por su inquebrantable sentido del honor y con el deseo de proteger la vida de los niños, Ned Stark se reúne en secreto con la reina Cersei Lannister en los jardines del palacio. Ahí, Ned le confiesa directamente que ha descubierto el oscuro secreto de su incesto y que sabe que Jaime es el verdadero padre de sus 3 hijos. Con total franqueza, el Stark le advierte que le contará toda la verdad al rey Robert Baratheon en cuanto éste regrese, y le aconseja que aproveche ese breve margen de tiempo para huir de la capital junto a sus hijos antes de que la furia del monarca caiga sobre ellos. Sin embargo, Cersei no se inmuta y, con una fría y célebre advertencia, le deja claro que en el Juego de Tronos solo se gana o se muere. El destino del reino da un vuelco trágico cuando la comitiva real regresa de imprevisto. El rey Robert ha sido herido de muerte por un descomunal jabalí durante la caza, un supuesto accidente que fue propiciado por el vino fortificado que le suministró su propio escudero por orden de los Lannister. En su lecho de muerte y sumido en la agonía, Robert le dicta su testamento oficial a Ned, nombrándolo formalmente protector del reino y regente hasta que el príncipe Joffrey alcance la mayoría de edad. En un acto de cautela legal, Ned decide alterar sutilmente las palabras exactas del moribundo. En lugar de escribir el nombre de Joffrey, redacta que el poder pasará a su legítimo heredero. Tras salir de la habitación real, el Stark rechaza la propuesta de Renly Baratheon de dar un golpe de estado inmediato y, en su lugar, envía un mensaje secreto a Stannis Baratheon, el severo hermano mediano de Robert, a quien considera el verdadero y legítimo sucesor al trono según las leyes de Poniente. Buscando asegurar el control militar de la ciudad, Ned confía en la promesa de Petyr Meñique Bellish para comprar la lealtad de la guardia de la ciudad.
Mientras tanto, en la gélida inmensidad del muro, la Guardia de la Noche se enfrenta a sus propios temores. Las alarmas saltan en el Castillo Negro tras confirmarse la misteriosa desaparición de Benjen Stark, el primer explorador y tío de Jon, quien no ha regresado de su última incursión en las tierras del eterno invierno. En medio de esta atmósfera lúgubre, se celebra la ceremonia donde los nuevos reclutas reciben sus asignaciones oficiales. Para su profunda decepción inicial, Jon Snow y su amigo Samuel Tarly no son nombrados exploradores, sino asignados como mayordomos. Jon es nombrado sirviente personal del Lord Comandante Jeor Mormont, lo que al principio interpreta como un insulto a sus habilidades de combate. Pero el perspicaz Sam le hace ver la realidad detrás de este nombramiento. El Lord Comandante lo ha elegido para tenerlo cerca y educarlo personalmente, con la clara intención de prepararlo para el futuro liderazgo de la Guardia de la Noche. Al otro lado del mar angosto, el peligro también acecha a la dinastía Targaryen en el mercado de Vaes Dothrak. El plan de asesinato orquestado semanas atrás por el Consejo Privado se pone en marcha cuando un comerciante de vinos intenta venderle a Daenerys una bebida envenenada. Afortunadamente, Sir Jorah Mormont, quien acaba de recibir un indulto real que despierta sus sospechas, interviene justo a tiempo, descubre el engaño y detiene al asesino antes de que la Khaleesi pueda dar un solo sorbo. Al enterarse del atentado contra la vida de su esposa y de su hijo nonato, la furia de Khal Drogo estalla ante todo su Khalasar. En un encendido y brutal discurso, el imponente caudillo rompe con sus tradiciones y jura solemnemente cruzar el mar angosto en barcos de madera para conquistar los 7 reinos, derribar los castillos de Poniente y reclamar el trono de hierro para su hijo, iniciando de inmediato la marcha del inmenso ejército. De vuelta en la capital, la muerte del rey Robert desencadena el inevitable colapso. Ned Stark acude a la sala del trono para hacer valer la última voluntad del difunto monarca y se enfrenta cara a cara con Cersei y Joffrey, quien ya se ha sentado arrogantemente en el trono de hierro. Cuando Ned presenta el testamento real y ordena a los guardias que escolten a los Lannister fuera de la estancia, la reina rompe el pergamino real con total desprecio. Es en ese instante de máxima tensión cuando se revela la red de mentiras que Meñique tejió a espaldas del Stark. A una señal de sus oficiales, la guardia de la ciudad traiciona abiertamente a la mano del rey y ataca salvajemente a la escolta norteña, masacrando a los soldados de Invernalia en el propio suelo del salón. Mientras Ned contempla horrorizado la caída de sus hombres, Meñique se acerca por la espalda, le coloca una daga firmemente en la garganta y, con una sonrisa burlona, le recuerda el consejo que le dio al llegar a la capital, que nunca debía confiar en él. El colapso del orden en la capital desata una violenta persecución entre los muros de la Fortaleza Roja. Tras el arresto de Ned, los guardias Lannister acuden a detener a su hija menor, pero Syrio Forel, el maestro de esgrima Braavos y de Arya, interviene heroicamente, armado solo con una espada de madera, repele a los soldados y le da el tiempo necesario a la niña para huir por los pasadizos ocultos del castillo hacia las calles de la ciudad. Menos fortuna tiene su hermana mayor, Sansa, quien es retenida por la corte para ser utilizada como un valioso peón político. La noticia de la traición y el cautiverio de Ned viaja rápidamente por medio de cuervos mensajeros hasta Invernalia, provocando la reacción inmediata del joven Robb Stark. Mostrando una madurez prematura, el primogénito convoca a todos los señores abanderados y moviliza a los ejércitos del norte para marchar hacia la guerra contra los Lannister, dejando al pequeño Bran como el señor en funciones a cargo del gobierno del castillo norteño. Paralelamente, las repercusiones de la crisis sacuden el valle de Arryn. Catelyn intenta convencer a su hermana Lysa de enviar los caballeros del valle para unirse a la causa de Robb, pero la paranoica viuda se niega rotundamente a participar en el conflicto, prefiriendo atrincherarse en su inexpugnable fortaleza. Decepcionada, Catelyn abandona el lugar para cabalgar hacia el sur y unirse al campamento militar de su hijo. Mientras tanto, en las peligrosas montañas de la Luna, Tyrion Lannister y el mercenario Bronn son emboscados por los feroces clanes de las colinas. Haciendo gala de su agudeza mental y el peso de su apellido, el enano persuade a los salvajes, liderados por el imponente Chaga, para que los escolten sanos y salvos hasta el campamento de su padre, Tywin Lannister, prometiéndoles riquezas inimaginables. Al llegar a las tierras de los ríos, Lord Tywin, impresionado por la audacia de su hijo menor, ratifica la promesa y convence a las tribus de luchar junto a las huestes Lannister contra los Stark a cambio de armas de acero y una recompensa aún mayor. En el extremo norte, el horror sobrenatural se manifiesta dentro del Castillo Negro. Jon Snow y Samuel Tarly regresan de una expedición trayendo consigo los cadáveres de 2 exploradores de la patrulla de Benjen Stark que lucen extrañamente intactos y con los ojos teñidos de un azul eléctrico. Durante la noche, uno de los cuerpos se reanima como un espectro implacable y ataca los aposentos del Lord Comandante Jeor Mormont. Jon interviene en una lucha desesperada y, al descubrir que las armas ordinarias no dañan a la criatura, utiliza un candelabro para prenderle fuego,
salvando la vida de su superior y confirmando que las leyendas más allá del muro son una realidad letal. Al otro lado del mar angosto, el juramento de Khal Drogo se traduce en una campaña de brutalidad en el continente de Essos. Los jinetes Dothraki comienzan a saquear y destruir los asentamientos de los pueblos locales, esclavizando a los supervivientes con el objetivo de venderlos en los mercados y recaudar el dinero necesario para comprar las naves que los llevarán a Poniente. Daenerys, horrorizada por la crueldad de la invasión, intercede para proteger a las mujeres cautivas de los abusos de los guerreros, lo que desata el desprecio y el desafío del rudo jinete mago. Drogo, defendiendo la autoridad de su Khaleesi, se bate en un duelo singular contra el insubordinado. Aunque el Khal vence con una facilidad pasmosa arrancándole la garganta con sus propias manos, sufre un corte profundo en el pecho que él minimiza, pero que Daenerys insiste en hacer curar por Mirri Maz-Dur, una de las mujeres sanadoras del pueblo conquistado. De vuelta en el nido de víboras de desembarco del rey, el nuevo orden político se consolida con crueldad. En su primera sesión en la corte, el caprichoso rey Joffrey nombra a su abuelo, Tywin Lannister, como la nueva mano del rey y destituye deshonrosamente al legendario Sir Barristan Selmy de la Guardia Real. En medio de este despliegue de tiranía, Sansa Stark se arma de valor ante el trono y le ruega públicamente a Joffrey que tenga misericordia de la vida de su padre. El joven monarca, manipulado en las sombras por su madre Cersei, simula magnanimidad y accede a perdonar a Ned, pero bajo una condición estricta e humillante. El guardián del norte deberá salir de las mazmorras, confesar públicamente su supuesta traición ante el pueblo de la capital y reconocer formalmente el derecho legítimo de Joffrey al trono de hierro. La marcha del ejército del norte hacia el sur se topa con un obstáculo geográfico y político crucial al llegar al estratégico Castillo de los Gemelos. Para poder cruzar el río Tridente y avanzar a tiempo contra los Lannister, Robb Stark necesita la autorización de la casa Frey. Catelyn Stark decide cruzar el puente en solitario para negociar directamente con el anciano y resentido Lord Wall de Frey. Tras una tensa audiencia, Catelyn logra persuadirlo para que les permita el paso por sus tierras y les preste el apoyo de sus tropas. Sin embargo, el precio pactado es sumamente alto, ya que Robb y la pequeña Arya se ven comprometidos a casarse con dos de los numerosos hijos de Frey en el futuro. Un acuerdo que el joven heredero de Invernalia se ve obligado a aceptar con resignación para salvar a su padre. Mientras tanto, en el muro, los lazos de lealtad se consolidan frente a la adversidad. El Lord Comandante Jeor Mormont, profundamente conmovido y agradecido por el heroísmo de Jon Snow al salvarle la vida del ataque del espectro, decide entregarle un tesoro invaluable, Garra, la espada de acero valirio ancestral de la casa Mormont. El viejo comandante mandó a modificar el pomo original de la espada, reemplazando el oso de su linaje por un lobo huargo de piedra blanca que representa el origen de Jon, sellando así el destino del joven bastardo como su protegido y futuro líder. Al otro lado del mar angosto, la tragedia golpea con fuerza el campamento Dothraki en Essos. La herida en el pecho de Khal Drogo se ha infectado gravemente debido a un ungüento contaminado, provocando que el imponente caudillo caiga de su caballo, un signo inequívoco de debilidad que desata el caos y la deserción entre sus guerreros. Desesperada por evitar su inminente muerte, Daenerys desoye las advertencias de su entorno y recurre a la curandera mística Mirri Maz-Dur para que realice un oscuro ritual de magia de sangre. La bruja acepta, pero advierte con severidad que el hechizo exige un precio de muerte y que nadie, bajo ninguna circunstancia, debe entrar en la tienda mientras se realice la invocación de las sombras. El terror se apodera del lugar cuando los jinetes de sangre intentan detener el ritual por considerarlo demoníaco, desatando una violenta escaramuza en la que la propia Daenerys, abrumada por el estrés de la situación, entra prematuramente en un doloroso labor de parto. En mitad de la confusión y buscando desesperadamente ayuda médica, Sir Jorah Mormont comete el fatídico error de cargar a la joven Khaleesi en sus brazos e introducirla en la tienda maldita. De vuelta en las tierras de los ríos, la genialidad estratégica de los Stark da sus primeros frutos en el campo de batalla. Robb toma la difícil decisión de sacrificar a 2000 de sus hombres, enviándolos bajo el mando de Lord Roose Bolton a combatir de frente contra el grueso del ejército de Tywin Lannister en la batalla del Forca Verde. Esta maniobra funciona como una distracción perfecta que engaña por completo al enemigo. Mientras Tywin aplasta a la vanguardia Stark creyendo haber ganado el conflicto, Robb desplaza sigilosamente al resto de sus fuerzas hacia el bosque susurrante, donde embosca al confiado Jaime Lannister, destruye su ejército y logra capturar con éxito al Matarreyes, obteniendo una moneda de cambio invaluable para la guerra. El clímax del conflicto se traslada finalmente a las escalinatas del Gran Septo de Baelor en Desembarco del Rey. En una multitudinaria audiencia pública, un demacrado Ned Stark es sacado de las mazmorras para cumplir con su parte del trato y salvar a sus hijas. Ante la mirada atenta del pueblo y de la corte, Ned renuncia a su honor, confiesa falsamente haber cometido alta traición y proclama públicamente que Joffrey es el único y legítimo heredero al trono de hierro. Sin embargo,
La piedad no forma parte de los planes de la corona. En lugar de perdonarle la vida y enviarla al exilio en el muro como se había acordado en secreto con Cersei y el consejo, el cruel, caprichoso y demente rey Joffrey rompe el pacto de forma unilateral y ordena con frialdad la decapitación inmediata del Stark. Mientras Sansa grita horrorizada y tanto la reina Cersei como el consejero Varys intentan detener inútilmente la locura del monarca conscientes de que acaban de desatar una guerra total, el verdugo y Lin Payne blande la espada hielo en el aire, ejecutando a Ned Stark ante los ojos de la multitud y cambiando el rumbo de la historia de Poniente para siempre. Las trágicas consecuencias de la ejecución de Ned Stark reescriben por completo el mapa político de Poniente. En las tierras de los ríos, el dolor de los norteños se transforma rápidamente en una furiosa rebelión. Reunidos en el bastión de Aguas Dulces, los señores feudales del norte y del Tridente rechazan jurar lealtad al trono de desembarco del rey, y en un arranque de fervor y lealtad, proclaman unánimemente la independencia de su territorio y coronan al joven Robb Stark como el primer rey en el norte en siglos. Con el valioso Jaime Lannister bajo estricto cautiverio en el campamento Stark, la posición de la corona se vuelve sumamente precaria. A esta amenaza se suma el desafío de los dos hermanos del difunto rey Robert, Stannis y Renly Baratheon, quienes reclaman de forma independiente su derecho al trono de hierro, desconociendo por completo la legitimidad de Joffrey. Ante este escenario de guerra en múltiples frentes, Lord Tywin Lannister toma una decisión desesperada. Mientras él se moviliza con el grueso de sus tropas para contener los avances militares enemigos, nombra a su astuto hijo menor, Tyrion Lannister, como mano del rey interina, enviándolo directamente a la capital para que ponga orden en la corte y controle los peligrosos impulsos del demente y joven monarca. Mientras tanto, en la capital, el destino de las hermanas Stark se bifurca en medio de la desolación. Joren, un leal reclutador de la Guardia de la Noche, logra rescatar clandestinamente a Arya de la Fortaleza Roja, cortándole el cabello y disfrazándola de niño huérfano bajo el nombre de Arry para sacarla de la ciudad junto a su nuevo grupo de reclutas. Por el contrario, Sansa Stark permanece atrapada en un cautiverio psicológico brutal. A pesar de haber ordenado la decapitación de su padre y de obligarla a contemplar su cabeza clavada en una pica, el sádico rey Joffrey insiste de manera perversa en mantener el compromiso matrimonial y reafirma sus pretensiones de coronarla como su futura reina, solo para poder seguir atormentándola. Lejos del nido de víboras del sur, el dolor por la muerte de Ned Stark también sacude los cimientos del muro. Destrozado por la noticia, Jon Snow decide romper sus votos sagrados y deserta del Castillo Negro al caer la noche, cabalgando desesperadamente hacia el sur con la firme intención de unirse al ejército de su hermano Robb y vengar la muerte de su padre. Sus leales compañeros de armas, liderados por Samwell Tarly, lo persiguen a través de los oscuros bosques y logran interceptarlo, recitando juntos el juramento de la hermandad para convencerlo de regresar y honrar su deber. A la mañana siguiente, tras enterarse de la escapada, el Lord Comandante Jeor Mormont decide perdonar su falta y canalizar la furia del joven bastardo hacia una causa mayor. Mormont ordena una gran expedición militar y envía a Jon al frente de las huestes que marcharán más allá del muro, con el doble objetivo de enfrentar las crecientes amenazas sobrenaturales y descubrir el paradero del desaparecido Benjen Stark. Al otro lado del mar angosto, en las desoladas tierras de Essos, la tragedia consume los restos del calazar de Daenerys Targaryen. Al despertar del terrible trance de su parto, la joven Khaleesi descubre con horror que su bebé nació deforme, cubierto de escamas y muerto, debido al precio exigido por el oscuro ritual. Para empeorar su agonía, el hechizo traicionero de la bruja Mirri Maz-Duur ha dejado a Khal Drogo en un estado vegetativo e irreversible, despojado de toda su fuerza y orgullo. Comprendiendo que el gran líder que amaba ya no regresará, Daenerys se despide de él con lágrimas en los ojos y le provoca una muerte piadosa asfixiándolo con un cojín. Decidida a purificar su dolor y a reclamar su herencia de fuego, Daenerys ordena levantar una inmensa pira funeraria para su esposo. Coloca los 3 valiosos huevos de dragón fosilizados junto al cuerpo de Drogo y manda atar firmemente a la poste a la traicionera Mirri Maz-Duur para que sufra el mismo destino. Tras prender fuego a la estructura, las llamas consumen viva a la bruja mística entre gritos de agonía. Ante las miradas aterrorizadas de los pocos Dothraki que quedan y desoyendo las desesperadas súplicas de Ser Jorah Mormont, Daenerys camina con una serenidad mística directo hacia el epicentro del infernal incendio. A la mañana siguiente, una vez que las intensas brasas se han extinguido por completo, Jorah y los sobrevivientes se aproximan a las cenizas solo para presenciar un milagro que desafía toda lógica. Daenerys emerge de entre los escombros completamente ilesa y desnuda, llevando sobre sus hombros y su regazo a 3 pequeñas crías de dragón vivas que acaban de romper el cascarón. Impactado ante el renacimiento de la magia en el mundo, Ser Jorah se arrodilla de inmediato ante ella, seguido por el resto de los testigos, reconociéndola no solo como su reina, sino como la verdadera e indiscutible madre de dragones. Y así concluye la temporada que lo cambió todo. La caída de los Stark,
el nacimiento de la Madre de Dragones y el inicio del verdadero juego por el Trono de Hierro. ¿Qué momento te dejó con la boca abierta en esta primera entrega? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este resumen, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el desglose de la segunda temporada. Recuerda, en el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Nos vemos en el próximo video.